Ola, que tal, como están? Benvidos a Galicia 2012, unha serie de entrevistas que iniciamos hoxe cos ollos postos nas eleccións autonómicas do 21 de outubro, e nas que imos falar cos principais candidatos á presidencia da Xunta de Galicia. O noso primeiro convidado é Mario Conde, candidato de Sociedad Civil y Democracia. Señor Conde, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Encantado y gracias por darme la oportunidad a mí. Acompáñanos tamén no plató xornalistas del Correo Gallego Caetano Díaz. Que tal, Caetano? Hola, benvido. Moitas grazas. Xavier Navaza, que tal, Xavier? Hola. Benvido tamén. Que teñen seguro moitas preguntas que lle facer a Mario Conde, pero vou empezar eu, se mo permiten eles. E quero empezar, señor Conde, por unha pregunta que se hace seguro a la gente que nos está viendo. ¿Por qué un exbanquero que ha estado en la cárcel, aunque usted siempre ha defendido su inocencia, que podría vivir ahora pues tranquilamente, escribiendo libros, que se le da bastante bien, al parecer, y dando conferencias, ¿por qué a estas alturas de la película se mete en política? Porque, precisamente por eso, porque creo que escribir libros, dar conferencias, dar charlas, aparecer en televisión, está bien cuando hay un momento de normalidad en la vida de un país, ¿no? Yo siempre he distinguido entre lo político y lo público, es decir, todo lo que nos afecta a todos nosotros es política en sentido público, ¿no? Y la política se hace de varias maneras. Cuando uno habla, hace política, ¿no? Y cuando uno se presenta a las elecciones, hace política. Entre opinar de lo público y gestionar lo público es el tránsito de una cosa a la otra, ¿no? Ahora, yo creo que estamos viviendo un momento absolutamente excepcional, punto número uno, en donde se nos ha llegado a decir que hemos perdido la posibilidad los españoles de resolver los problemas por nosotros mismos, discurso del señor presidente del gobierno. Y hay un convencimiento que yo he llegado con razón o sin ella, pero es mi convencimiento de muchos años, de 20 y tantos años, que si la clase política no la controlamos desde dentro de los lugares en los que ejerce su labor, no va a cambiar sustancialmente las cosas, ¿no? Entonces he llegado a la conclusión de que seguir hablando y seguir escribiendo, y está bien, pero el compromiso con mi país me motivaba a dar este paso. Por lo menos para que la gente se lo pregunte, y me lo pregunten, ¿y por qué da usted este paso? Obviamente yo con mis 64 años, pocas ansias de poder tengo, ¿verdad? Vivo en un sitio fantástico, y en Galicia, en un lugar rural, y soy un hombre, digamos que sustancialmente feliz, ¿no? Pero esto, tengo unas convicciones que tienen muchos años de antigüedad, y aquí estoy. Y si consigo algo, bien, y si consigo remover conciencia, pues también bien. ¿Por qué Galicia? Hay muchas razones. La primera porque soy de aquí, ¿no? Pero eso no es suficiente. Ser de aquí puede ser más un estereotipo que una cosa, ¿no? Un partido político que se crea nace para competir electoralmente, ¿no? Y nosotros teníamos, y tenemos el Congreso el 6 de octubre, ¿no? Este Congreso ya, por cierto, que va a ser un caso insólito en democracia, porque ya hay apuntadas 3.500 personas a la asistencia, ¿no? Nuestro objetivo era las primeras elecciones que vinieran, ¿no? Y pensábamos que las gallegas iban a ser convocadas cuando tocaban, el 2013, ¿no? Se adelantaron, ¿no? Y sinceramente, lo digo con total sinceridad, yo creo que no había ni una sola razón objetiva, entendiendo por objetiva Galicia, que llevara al adelantamiento de las elecciones. Yo creo que fue una decisión personal del actual presidente de Galicia, motivada probablemente por la situación del país, de su partido y la necesidad de unos recortes, ¿no? Entonces, cuando las convocan, ¿qué podemos decir? Teníamos la excusa, ¿no? Sí, teníamos, no, es que no llegamos, es muy difícil, nos lo han puesto muy complicado y tal. Está bien, y seguro que es verdad, ¿no? En la vida teníamos que arriesgarnos, ¿no? Y nos hemos arriesgado, y la verdad es que es fantástico reunir 4 listas en una semana. Pero son las elecciones gallegas un paso, un experimento necesario para dar el salto a la política nacional. En algunos casos, como el señor Fraga, las elecciones nacionales fueron un paso para volver aquí, ¿no? Quiero decir que, no, mire usted, Galicia forma parte de España, ¿no? La comunidad autónoma gallega forma parte del Estado español, ¿no? Y unas elecciones sí pueden motivar un cambio. De hecho, históricamente así ha sido, ¿no? Concretamente, hace 200 años, la Junta de Galicia, de Coruña en concreto, fue la que motivó la unificación de todas las juntas y provocaron una constitución de 1812, ¿no? Yo no pretendo tanto, ni mucho menos. Yo me presento en Galicia porque creo que tenemos una serie de problemas comunes a todo el Estado, y una serie de consideraciones comunes a todo el Estado, y porque estas son las primeras elecciones. ¿Y qué va a pasar después? Pues va a depender de los gallegos.
Respete. Si los gallegos quieren que me quede en casa, pues me quedo en casa y me voy a... Si los gallegos quieren que me quede en el Parlamento me quedo. O sea que no va a depender de mí. Lo que sería un fraude, en mi modestísima opinión, es conseguir un resultado electoral medianamente aceptable y decirles por la mañana, bueno, yo me voy. Pero eso, hay precedente, ¿eh? El precedente es el señor Aznar. El señor Aznar ganó las elecciones en Castilla, estuvo un ratito por la tarde, me parece que 8 meses, y lo dejó y se fue. Yo no, como creo que no me parezco en nada al señor Aznar, ni ideológicamente ni físicamente, pues no creo que ese sea mi objetivo, ¿no? Bueno, enseguida os dejo, compañeros, enseguida una más, hacerle yo una más. Usted dice que defiende a la sociedad frente a los políticos, que quiere acabar con los privilegios de la clase política. ¿Viene siendo usted algo así como un indignado de derechas? Yo creo que los indignados con este tema son toda la sociedad española, ¿no? O sea, sí, perdón, esto de los candidatos, una de las cosas que hay que hacer es consumir pastillitas. Si analiza las encuestas del CIS, la clase política española es un problema para la inmensa mayoría de los españoles. Los partidos políticos son un problema para la inmensa mayoría de los españoles. La percepción de los privilegios de la clase política es para la inmensa mayoría de españoles. Yo creo que la palabra indignado no... Bueno, se ha usado en una dirección, ¿no? Yo creo que los españoles en lo que estamos es preocupados, ¿no? Sea uno de derecha, sea de izquierdas, con el modelo de clase política que tenemos y la forma de ejercer el poder sobre la sociedad civil. Yo soy muy aburrido, ¿no? Porque en el año 1993 las mismas ideas que digo hoy las dije en presencia de Su Majestad el Rey, las mismas. Dije que la clase política estaba cayendo en un descrédito, que los partidos también, y que eso estaba afectando a la calidad de nuestra democracia. Eso fue en 1993. O sea que de ser un indignado, pues sería un indignado banquero, un indignado no banquero, un indignado preso, un indignado escritor, un indignado de todo, ¿no? Un outsider. No se puede decir que sea auténticamente outsider, es decir, está muy bien dicho, es decir, yo estaba en el sistema, yo llegué al sistema. Vamos a ver, este es un país, y los gallegos entendemos de eso. Es un país de castas, ¿no? En gran medida. La gran sorpresa de cuando yo llegué a ser banquero, yo hice una operación, vendí mi empresa, gané un dinero y lo invertí, me compré acciones de un banco y me nombraron presidente. Entonces, el problema no era si yo era listo, torpe, si estaba preparado, si no estaba preparado, si tenía dinero o no lo tenía. No, el problema es que no pertenecía a la casta. Y yo dije, pues gracias a Dios, claro. Porque entonces lo que estoy es abriendo a los españoles la posibilidad de romper una casta. En 1812 tuvimos que romper una casta que era la aristocrática, ¿no? Y a muchos les costó la vida. Entonces, cuando estás allí sentado, dices, usted es del sistema. No, eso lo dicen muy bien los sufíes. Yo estoy sentado ahí, pero no soy de ellos. Yo estoy mirando. Y la mejor prueba de que no era de ellos es que hice un discurso sobre eso y escribí un libro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nadie que pertenece al sistema se va del sistema y lo cuenta. Yo tampoco me fui, me echaron una patada, ¿sí? O sea que me quitaron el banco, me metieron en la cárcel y todo. Pero era un problema de ambicións tamén, non só de non ser dunha casta. Yo no tenía ambición, ¿no? Disimulou usted. Pero ¿por qué no tenía ambición? Pero verás, ¿por qué no tenía ambición? Te lo explico. Mira, yo a los 37 años era muy rico. A los 39 era presidente de Banesto. Vostede pensa, perdón, Sí. pensa que se quitou de enriba esa imaxe de icona da cultura do pelotazo? No lo sé, eso Non nunca me me preocupa tampouco. Nada, por una razón, porque eso es un icono en sentido estricto. ¿Qué es la cultura del pelotazo? La cultura del pelotazo es aquel que sin esfuerzo gana dinero. Es decir, el emblema típico, ¿cuál es? El de un señor que tiene una finca rústica y viene un alcalde con un té o sin un té y le transforma en un hombre rico. Yo llegué a la Universidad de Deusto y saqué muy buenas notas porque dos cosas. La primera porque estudié más que los demás, ¿no? Y la segunda porque mi padre me dijo, de esto vas a vivir, en casa no hay otra cosa. Luego estuve trabajando 6 años y saqué la oposición de abogado del Estado y estudiaba el doble que los demás. Luego estuve trabajando en la industria farmacéutica como un bárbaro. Y luego cuando estuve en el banco, llegaba el primero y me iba al último. O sea, todavía no sé lo que es el pelotazo en mi vida, porque a mí no me ha tocado nada en ninguna tómbola, o sea, todo lo contrario, ¿no? Quien examine
cuál es la trayectoria, puede darse cuenta de que eso es así. Pero yo era rico a los 37 años, que es donde me había quedado. Y a los 39 años era presidente de Banesto. Y tenía un reconocimiento social enorme, ¿no? Estaba casado con una mujer maravillosa, tenía 2 hijos, me gusta todo y no tenía ninguna ambición de ser presidente del gobierno. Yo recuerdo, pues hará ahora 20 y poquitos años, en la Facultad de Económicas, presentado por catedráticos de la USC, se le presentaba como un modelo para las juventudes universitarias en aquel momento. Se hablaba incluso de que, hablando de ambiciones, ¿no? Sí. De que podría ser un adversario ante el que entonces era Felipe, presidente del gobierno, Felipe González. Sin embargo, muy poquito después, ¿qué fue? 2 años después, tal vez, o 6. 6 años 7. después. Sí, aquello fue... Todo saltó por los aires Sí. y pasó a ser el símbolo de justamente lo contrario, en una época en la que el ministro de Economía, Solchaga, Carlos Solchaga, decía desde la tribuna del Congreso que España era el país en donde nadie como en España se podía hacer rico, más rico, en menos tiempo, ¿no? Exactamente. Pero usted era no hablando de iconos, no, era el ejemplo total y perfecto de aquel tiempo, de la fiesta, ¿no? Yo creo que sí, es decir, yo creo que en eso se empeñaron, ¿no? Pero En, era eso, así. en eso se empeñaron. Otra cosa es que lo consiguieran. Por ejemplo, cuando yo recuerdo bien esa conferencia, me dijeron no vayas. Ah, sí, sí, pariente mío. ¿Por qué no voy a ir? Porque la facultad de Santiago es una facultad muy de izquierdas y es un nido de rosos. Estaba llena hasta la bandera, Vamos a seguir. la historia aquella. Vamos a seguir. Entonces me dijeron que no viniera por eso, ¿no? Y yo dije, no tengo nada que ocultar. Si alguien tiene un estereotipo de mí, pues allá él. Uno de los grandes problemas del ser humano es que consume estereotipos. ¿Sabe por qué? Porque permite no pensar. Piensa otro por ti. Entonces yo dije, no, yo voy a la facultad. Y fui y vine. Y vine y estaba lleno. Y llenaron 3 salas. Y yo hablé de la mentalidad del empresario y de que uno de los problemas que nosotros teníamos era que no había habido un cristianismo como había habido en Alemania, la renuncia al modelo calvinista, y hablé de todo aquello, ¿no? También me encontré con una llamada de el primer ligue que tuve en mi vida, que era una chica de Panjón, monísima, tal y cual. Y entonces me llamó y me dijo, bueno, no voy a decir el nombre. Y me volvió a mis tiempos, ¿no? Contra Solchaga peleé a muerte, porque me pareció una bestialidad lo que dijo Solchaga. Solchaga es un ministro, ¿no?, que es un hombre inteligente, muy competente, pero hizo muchas cosas negativas. La primera, esa. La segunda, inventar que los bancos tenían que ir a la riqueza financiera, que es lo que nos ha traído hoy aquí, esa famosa riqueza financiera. Y la tercera, decir que España no tenía que ser un país industrial, sino de servicios, y renunciar a la industrialización de España, cuando hoy las dos partes de España que van funcionando mejor son A, el País Vasco, B, Navarra, y las dos se caracterizan por tener el mayor nivel de industrialización y el mayor nivel de investigación. O sea, lo alucinante fue que el socialismo recién llegado en aquellos años defendiera esas ideas. Yo nunca fui un adversario para Felipe González, me llevé bien con él, incluso le voté en el año 1982, ¿no? Fui leal con él. Pero es cierto que le temían. Eso se lo tendría que preguntar a los demás, Porque ¿no? se hablaba de esto, se escribía de esto. Es más, así, eso sí. ¿Por qué? Porque en aquel momento la derecha estaba muy descabezada, ¿no? O sea, yo con Manolo Fraga tenía, que en paz descanse, tenía una buena relación y él sabe que yo nunca quise meterme en ese mundo. Yo creía, vamos a ver, puedo ser más presumido incluso, ¿eh? Yo creía que era más útil estar en la sociedad civil, más útil tener el control de un grupo financiero y de un grupo industrial, incluso de participar en medios de comunicación, que era un sistema de control de los políticos mucho más efectivo que dedicarse a la política, ¿no? Pero yo he tenido esta conversación con Felipe González como la estamos teniendo ahora, ¿eh? Le dije, oye, presidente, échame una mano, porque está todo el mundo escribiendo de que yo voy a ir a la política y no sé qué decir. ¿Y sabe lo que me contestó? Me dijo, es que no es creíble que no te vayas a dedicar a la política. Claro. Y yo dije, ¿y eso? Y me dijo, no, hablas de temas públicos, la banca
no tienes tradición bancaria, ya llevas mucho tiempo ahí, y se te ha quedado pequeño, y entonces pues querrás. Y yo dije, ¿tú eres más grande que yo entonces o qué? Le dije, es que vosotros tenéis una mente de la sociedad española jerarquizada. La jerarquía primero, el político, después el resto. No, hombre, no, que es así. Y si me apura debía de ser así. Nosotros estamos en la sociedad civil, tú estás ahí porque queremos. Yo estoy aquí porque me lo he ganado. ¿Entiendes la diferencia? Y tenía una buena relación con él. Lo que pasa es que me obligó a publicar en una revista, me dijo, no digas que no, porque no te van a creer. Y entonces de momento no entra en mis planes. La lié. Porque claro, al decir de momento no entra en mis planes, todo el mundo dijo, ¿y en qué momento entrará? Yo le llamé, me fui a cenar con él a la Moncloa y dije, pero ¿cómo tú que eres un experto en esto? Luego se portó mal. Pues tuvo un comportamiento inmoral. Sí. Está ahí, en los orígenes, lo que sucedió después. Yo creo que lo que sucedió después fue lo siguiente. Es que yo creo que está siendo muy blando. Es decir, yo creo que llegó a haber incluso situaciones de odio político. De Felipe no, de Aznar sí. Sin duda ninguna. Él me lo dijo. Hay una frase de Felipe González que no se me olvidará en mi vida, que me dijo, mira, vamos a ver, Aznar lo que quiere es estar sentado donde estoy yo. Y no sé si lo conseguirá, por sí mismo no, si lo hacemos nosotros mal sí. Pero lo que quiere es ser tú. Eso no se arregla. Qué malvado el andaluz, qué malvado el andaluz, pero es verdad. Con eso de que Aznar quiere ser Mario Conde. Sí, era tenía una obsesión, sí. Una obsesión muy seria conmigo el señor Aznar. Pero bueno, el señor Aznar ha pasado en este sentido, pero en el año... Por eso es viejo esto que estamos... Es viejo, pero vamos a volver al presente, sí. No nos vamos a quedar en el pasado, claro. Que hay mucho que hablar. No, pero es interesante esto. Vamos a ver, año 1993, yo ya pienso esto que está pasando hoy, ¿no? Y creo que la clase política está imponiéndose injustamente a la sociedad civil. Entonces me ocurre una idea. Como como las decisiones trascendentes iban a tomar en aquel momento en Europa, teníamos la historia del euro, etcétera, 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 yo digo, ¿por qué no creamos una cosa que se llame la lista civil? ¿Qué es la lista civil? La lista civil era, en mi concepto, un conjunto de personas de la vida civil, escritores, periodistas, empresarios, filósofos, lo que sea, que formáramos una lista de personas no comprometidas con ningún partido político y que fuéramos a las elecciones europeas para sentarnos en el Parlamento Europeo y de esta manera tener una voz directa en ese Parlamento, porque las voces de los parlamentarios europeos en el Parlamento Europeo son las voces que le mandan los dueños de sus partidos, porque entre otras cosas cobran un dinero por estar sentados ahí, ¿no? Yo creo que se descubrieron en esa operación mía, entonces se pusieron de acuerdo en el mes de noviembre, los dos, vendieron la idea de que yo lo que quería era destruir el sistema, corrieron esa voz, hablaron con el Banco de España, inventaron unas cuentas que ahora, claro, ahora todo el mundo lo ve. Claro. Ahora cuando ve que Bankia tiene 700.000 trillones de no sé qué, el otro no sé cuántos y tal y cual, lo de Banesto era una risa en relación con esto. Y, en fin, el odio político no es un odio personal, ¿no? Es un odio que tiene una connotación de me quitan el poder. Lucha por el poder, eso, claro. Entonces, si a mí me quitaran el poder, yo me he ganado la vida, ¿eh? Y desde la facultad me la he sabido ganar vendiendo apuntes. Pero ¿y si a los políticos, algunos, les quitas el poder y su parafernalia, el tránsito hacia la vida privada es dramático? Y ese es uno de los grandes poderes de la banca. ¿Y eso? ¿Por qué? Cojamos cuántos políticos retirados están en consejos o prestan servicios en empresas o entidades que dependen directa o indirectamente de la banca. Porque como de la banca depende casi todo en este país. Entonces, ese juego, por eso yo dije que el sistema funcionaba con un reciclaje de políticos financieros. Y es así. Hai un discurso dos políticos que é un discurso que a mí me preocupa, porque eu son dos que defendo que a política é unha ferramenta non só útil, senón imprescindible para sair dos problemas que temos. E de feito, vostede que os debuxa como unha casta denigrante que vive á marxe do cidadán,
que vostede se basea, como nos baseamos todos, nas enquisas, por exemplo, nos barómetros do CIS, que presentan, é dicir, todos sabemos que a clase política está facendo cousas mal, polo menos os cidadáns así o percibimos, pero, sen embargo, vostede, parece a mí que vai un punto máis aló, e presenta os, xa digo, como unha caste denigrable, polo menos, pero, sen embargo, vostede vai facer política. Entendo que vai facer política. Vostede entra dentro... Con que armas novas chega vostede á política? Ou vostede simplemente é un cabalo de Troya? É dicir, o seu discurso, que é un discurso, chamémoslle populista, sen meter connotacións nen positivas nen negativas, non? Pero si populista, ben artellado, con atractivos suficientes, con mensaxes ben mandados ao cidadán, pero, sen embargo, parece que debaixo del agóchase un aire involucionista, digamos. Vamos a derrubar todo isto que non nos sirve, pero non sabemos moi ben que imos construir. Ou si o sabe vostede? Sí, yo perfectamente. No, vamos a ir por orden. En primer lugar, la política no es que sea imprescindible, es esencial a la vida humana. Desde los primeros pensadores griegos, el arte de la política, Aristóteles, etcétera, etcétera. Por tanto, la política, ¿qué es la política, no? La política es ocuparse de aquellas cosas comunes a todos los ciudadanos. Por tanto, imprescindible. Segundo, que haya políticos es imprescindible. Tercero, la verdadera calidad de un país se mide en la calidad de las personas que administran las cosas comunes, tanto en política como en no política. Un banquero está administrando cosas comunes, por ejemplo, ¿no? Está administrando los ahorros comunes. Por tanto, política imprescindible, que la calidad de los políticos sea imprescindible, todo eso es necesario. Y hay otro aspecto que es muy importante. Cuando la calidad de los políticos y la calidad en el modo de hacer política es mala, quien se ve afectado es la democracia, la percepción del ciudadano. Por tanto, la defensa de la categoría de la clase política no solo no es involucionista, sino que es una defensa de la democracia. Porque hoy en día es terrible hablar con gente joven y ver cómo empiezan a tener un concepto negativo de la democracia. Y yo, en el año ya 1993... Pero nos facemos eso, nos contribuimos a eso. No, digo, nos todos... Yo no... Vostede tamén, porque todo o discurso até de agora son pausa a clase política, pero negativo de la democracia, no. Por supuesto, otra cosa. no solo... No, es que... O sea, si a mí no me importa que diga que es involucionista, populista o la chimandrita, vamos a ver, yo no consumo palabras. A mí me da igual que me digan lo que quieran, si es igual. Si lo importante en este país, como en todos los países, es decir, el recurso intelectual ¿cómo se llama eso? Al estigma. Me da igual. O sea, yo soy intelectual y por tanto una de las cosas que se aprenden cuando uno es un verdadero intelectual es que el recurso al estigma no sirve. Oiga, es que no, vamos a la idea, al discurso de las ideas, ¿no? Entonces, el hecho de decir que la clase política en estos momentos tiene un concepto negativo no es un discurso intelectual, es una constatación empírica, fáctica, diaria. Segundo, el hecho de decir que en la clase política existe corrupción, y en la vida privada también, el hecho de que en la clase política existe corrupción no es una idea, es una constatación empírica, fáctica y desgraciadamente no hace nada que tenemos en un último caso descubierto personas con todo el respeto para la presunción de inocencia, respeto que por cierto los políticos no suelen tener cuando se trata de las personas privadas. Pero bueno, con todo el respeto, con todo el respeto para la presunción de inocencia, hay personas del PP, personas del Partido Socialista y personas del Bloque, es decir, el espectro parlamentario gallego. Pero a mí eso lo que me produce es pena como gallego y pena como español. No me interesa ni un solo voto que provenga de la corrupción, ni uno, no los quiero. Quiero los votos que provengan de las ideas, no los votos que provengan de ahí. Por tanto, cuando constato que lo que hay que hacer es sanear la vida política, lo que estoy es tratando de defender la democracia. ¿Y cómo se sanea? ¿Qué estoy diciendo? Mire usted, es que el gran problema es que se ha generado una casta. ¿Qué es una casta? La definimos. La casta es aquello que se compone de un factor endogámico. ¿Qué es endogámico? Pues el que para entrar ahí tienes que pertenecer a ellos. Por ejemplo, es que a usted le acuso de querer hacer política. Es un delito. ¿Cómo que me acusa?
¿Qué pasa, que es usted el único que tiene derecho o qué? ¿O se me acusa? Fíjense la palabra que utiliza, le acuso. Eso es la percepción más nítida de la construcción endogámica de un modelo. Yo lo que quiero es que... ¿Pero por qué nosotros no podemos estar sentados en un parlamento y luego estar haciendo nuestro trabajo? ¿Es que acaso hay que tener una cualidad especial? Es que hay que tener una percepción, es que hay que estar alejados de la realidad, hay que vivir en un mundo de cristal, en un castillo, o aquellas personas que están en la calle, que son los que saben de verdad. ¿Por qué para discutir? A lo mejor si se hubiera sentado personas que sabían de banca y de balances de banco y de flujos, no se hubieran adoptado determinadas decisiones financieras en el seno del Parlamento, ¿no? Pero, señor Conde, hai que ter os votos e os partidos teñen que ter a capacidade suficiente de poñer a esas persoas válidas nas súas listas. ¿Y cómo se tienen los votos? Presentándose. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ser coherente con mi discurso. La única manera dentro del sistema de modificar el sistema es seguir las reglas del sistema. Hay dos formas. Non é unha revancha. Hombre, si fuera una revancha estaría actuando de otra forma. Desgraciadamente, la historia nos demuestra que la caída de las castas nunca es pacífica. Nunca. Y yo rechazo la violencia. No me gustan nada esas manifestaciones que se están produciendo, las comprendo, pero no conducen a nada. O mundo cambia nas revolucións. Siempre las cambia. Entonces, vamos a ver si somos capaces de construir. Usted es un antisistema. Fíjese que soy tan antisistema, que sigo el sistema que usted me marca. Incluso aun cuando usted se ha empeñado en ponérmelo difícil. Por tanto, ¿cómo se llega al Parlamento? Por los votos. Perfecto. ¿Cómo se obtienen los votos? En las elecciones. ¿Cómo se presenta unas elecciones? En un partido. Ahí está. Claro. Hay una cosa... Muy brevemente, que tenemos que ir a publicidad. Yo creo que estamos delante del producto mismo, de uno de los productos que genera la propia crisis política en sí. Es decir, la crisis del sistema tradicional de partidos, etc. Hasta tal forma de que parece casi un producto de laboratorio. Es decir, ahora mismo, yo recuerdo los trabajos, la cantidad de tiempo que tuvieron que pasar las organizaciones políticas que hoy están en el escenario político gallego y español para construir sus propias organizaciones. Es decir, y ahora de repente se puede hacer a través, no hace falta la militancia, por ejemplo, a través de las redes sociales o los platós de televisión y se monta un partido. Exactamente, es decir, que hemos ganado. ¿Pero esto qué es? ¿Es un producto de laboratorio total o es una ruptura? ¿Es democracia low cost? No. No, ojalá fuera. A mí, si la democracia es low cost, fantástico. Y si es gratuita, fantástico. Porque low cost significa que no solo es para los ricos, es para los que tienen low cost. Y si es gratuita es que sería para todos. Por tanto, a mí la democracia de ricos no me gusta. La democracia low cost me encantaría. Y si fuera gratis, todavía mucho mejor, porque entonces la gente de lo rural, la gente de los pueblos podría llegar. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es que las castas quieren dominar, históricamente. El ejemplo más serio... ¿Por qué se hizo la Revolución Francesa? Parece, los revolucionarios de Dijon estaban diciendo al rey, Majestad, ya está bien, porque para ser ministro en Francia había que ser marqués. Cachis en la mar. Entonces, los revolucionarios, que eran gente pacífica, le dijeron, ¿qué solución tenemos? Y el rey, que estaba quebrado, le dijo, vendo los títulos de marqués. Venga, pues ya está. Y a los de Dijon, que eran intelectuales y tal, les daba igual el título de marqués. Y cuando fueron a pedirle un puesto de ministro, porque ya eran marqueses que habían pagado, el rey le dijo, tiene que ser de tercera generación. Y dijo, se acabó la... Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la libertad se ha abierto. Dentro del cierre del sistema, por las fisuras del sistema, ha salido el flujo de la libertad, y las redes sociales hoy son absolutamente incontrolables, y los medios de comunicación han perdido la capacidad de influencia, han perdido el monopolio de la influencia, ¿no? Y hoy las redes sociales están... Y eso es sanísimo, porque eso es libertad. ¿Qué ocurre? Que hay unas personas que están siempre hablando de libertad. Lo que no estoy muy seguro es que la practiquen. Hablar, sí. Facemos esa pausa para a publicidade, collemos folgos, á volta seguimos conversando con Mario Conde, candidato de Sociedade Civil e Democracia.